¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información del Congreso y de aquí de lo que pasa en la Cámara de Diputados, donde todavía se huelen los coletazos de la larguísima sesión del último jueves. Me acompaña mi amiga Constanza Coti Viñas. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal, Mauri? Muy bien, ¿vos? ¿Ya descansaste o seguís ahí? Ya descansé porque me tenía que preparar para esta semana que va a ser tremenda. Pero no tanto acá, sino en el Senado, ¿no? Exactamente. Ya me vas a contar un poquito más. Sí, en el Senado. El señor Guido Braslavsky, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Siempre nos Bien, muy lamentamos el lunes cuando Independiente pierde. Y eso no fue la excepción. Ganó pero Independiente. No, Rivadavia. claro, bueno, sí. Bueno. Es un chiste Es malo cierto que que estoy no, haciendo pero estos acá en el días. Congreso yo sé que algún mendocino me va a decir, bueno, ¿qué te crees vos? Pero bueno, la realidad es que no nos fue bien el día sábado, pero esta semana seguramente nos va a ir bien, ¿no? Acá en el Congreso por lo menos vamos a tener actividad sin parar hasta el domingo. Inclusive. Tremendo, no me Semana mires así, intensa. Domingo inclusive. Me mira como dolido. Sí, es así. Bueno, muy tranquilo, notable, ¿no? tomate tu tiempo para... Fin de febrero, ¿no? Sí. Sobre todo en el Senado la actividad, ¿no? Y el domingo con el presidente inaugurando las sesiones ordinarias. Perfecto. Títulos del día. Actividad en el Senado. La Cámara Alta realizará la sesión preparatoria del 24 de febrero y 2 sesiones extraordinarias para tratar varios temas. Ley de glaciares. El diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, presentó un proyecto que propone un nuevo régimen de presupuestos mínimos. Sesiones ordinarias en el Congreso. El presidente Javier Milei inaugura el tercer ciclo de su mandato el domingo próximo. Bueno, y decía recién Constanza Coti Viñas, para quienes la conocemos mucho, que esta semana los reflectores van a estar puestos en el Senado de la Nación. Triple sesión. Hace muchísimo que una Cámara no abre 3 veces en una semana. ¿Por qué va a pasar esto? 3 sesiones en 4 días. En 4 días. Mauricio. O sea, no hay nada. No, la verdad es que va a ser una semana intensa, como decíamos. Empezando por lo de mañana, ¿no? Mañana martes va a haber una sesión preparatoria que por reglamento tiene que ser el 24 de febrero y por eso es que se juntan con el resto del temario que quedó de extraordinarias, que obviamente continúa hasta el sábado técnicamente, pero bueno, sabemos que el último día de actividades va a ser el viernes. Entonces mañana va a haber elección de autoridades en la Cámara Alta. El jueves se va a tratar la reforma penal juvenil, de la que mucho hemos hablado, porque obviamente ya se obtuvo la media sanción aquí en la Cámara de Diputados. Se va a sumar la ley de glaciares, vos lo mencionabas recién en los títulos, respecto de, bueno, un nuevo proyecto que presenta la oposición, pero la ley de glaciares había sido dictaminada en diciembre, junto con la reforma laboral en el Senado, pero no había formado parte del temario inicialmente, así que se suma a la sesión del jueves, donde también se va a tratar el pliego de Fernando Iglesias. Para cerrar esta semana muy intensa, el viernes se va a buscar dar la sanción definitiva de la reforma laboral, que sabemos que comenzó en el Senado, pero que al volver la semana pasada a diputados se hizo una modificación al eliminarse el artículo 44, por lo tanto necesita la ratificación de la Cámara Alta. Todo, o sea básicamente sí, pero no sé lo vamos a repasar de nuevo. Vas a tener que reinventarte porque en breve vamos a estar con todo el detalle. Son 3 sesiones exactamente. La primera va a ser mañana, donde se van a elegir autoridades. Guido, la sesión preparatoria del Senado, que eligen autoridades, siempre es a fines de febrero. Yo creo que hay un montón de gente, inclusive, que siguiendo la actividad legislativa se olvida. Llega febrero y ¿cómo? Esto no se elige en diciembre. ¿Por qué es así? Porque así lo marca el reglamento. El reglamento del Senado. Claro. Que anda a cambiar, la Cámara de Diputados. Si no me equivoco, aquí fue el 4 de diciembre. Acá es la primera semana de diciembre. Semana, es decir, es previo a la asunción de Exacto. las nuevas autoridades. Exactamente. El recambio legislativo, ¿no? Y en el Senado es siempre a fines, la última semana de febrero. No, es el 24 de febrero, salvo que caiga feriado o fin de semana, y ahí se mueve. Pero Mirá si no vos. tiene fecha específica dentro del propio reglamento, 24 de febrero. Es el 24 de febrero. Y 24 es martes, es el martes. Exactamente. El año pasado fue domingo, entonces hizo el lunes. Exacto. El lunes 25. Exactamente. Exacto. Bueno, eso hace que muchas veces está terminando las extraordinarias y tenemos esta sesión que siempre tiene peso
porque de alguna manera el oficialismo sigue teniendo problemas en el Senado para definir o su interna, su relación con aliados. El año pasado esta sesión preparatoria no terminó bien porque no se pudo elegir a las autoridades debido a que no hubo quórum. Hubo un bloque, el de Santa Cruz, que no quiso asistir. Mañana no parece el escenario, pero si querés vamos a ir yendo con las placas, si me vas contando. Dale, cómo no. Me da la sensación de que podría llegar a haber... hoy hay cierta tensión porque no terminan de confirmar que siguen las autoridades. No, hay muchas dudas respecto de la presidencia provisional. Que es lo más importante. Senado, ¿no? Claro, que es uno de los roles más importantes que también forma parte de la línea sucesoria. Decíamos que, bueno, estamos transitando la última semana de las sesiones extraordinarias antes de que inicie el domingo el periodo ordinario 2026. Con la sesión preparatoria de mañana. A las 12 del mediodía, en el Senado entonces se eligen las autoridades de la Cámara. Tenemos una placa donde tenemos cuáles son las autoridades actuales para hacer un repaso, pero como decía Mauricio, no hay todavía certezas de qué es lo que va a pasar con esos nombres a partir de mañana. Actualmente Bartolomé Abdala es el presidente provisional del Senado, la vicepresidencia está vacante y luego la vicepresidencia primera es de Carolina Lozada del radicalismo y la vicepresidencia segunda de Alejandra Vigo, la cordobesa. Esto, digamos, la presidencia provisional es el senador nacional con el cargo más alto, o sea, la autoridad más alta, pero está abajo del vicepresidente. Exactamente. Entonces, no es como elegir a la autoridad más alta de diputados que termina siendo presidente de la Cámara. Acá termina siendo el subalterno de quien es vicepresidente, porque el que es vicepresidente tiene ese cargo 4 años. Claro. ¿No? Salvo que renuncie, como pasó allá por 2001, que quien era presidente provisional, Mario Lozada, terminó en su momento como presidente, en realidad asume Puerta, no me dejan mentir, porque puede ser alguien de la oposición, no necesariamente del oficialismo. Suele ser del oficialismo. ¿Te acordás que al comienzo de la gestión de Javier Milei hubo mucho debate respecto de la línea sucesoria y que en su momento también se había expresado justamente Cristina Fernández de Kirchner al respecto, diciendo, bueno, por usos y costumbres, corresponde que sea de la Libertad Avanza, a pesar de que no en ese momento, claro, estaban en franca minoría. ¿No? Ahora cambió el escenario completamente, pero digo, es algo que se discutió hace 2 años. Claro, la experiencia, acá tenemos la voz de la experiencia, que es el señor Guido Loalaski. Pero no sé si es la memoria, porque vos te fuiste a 2001 y bueno, dije, sí, vos y ya se perdió. Hiciste arqueología. Básicamente Senado. uno de los periodistas de la redacción de política más importante de la Argentina en 2001 ya era Guido Brablaski. Y lo que se habla, lo que cuentan acá en los pasillos, que te tocó estar después y durante mucho tiempo, es que no quedó un buen recuerdo de la experiencia de que un presidente provisional sea opositor. No le quedó un buen recuerdo al peronismo, porque es como que después renuncia el presidente y queda como quien asume ahí, que en ese momento fue Ramón Porta, asume para echar al presidente. Claro. Y eso no es muy feliz para alguien, ¿no? Sí. Y no quedó buena experiencia de lo que fue el tema institucional de 2001, ¿no? Esa ruptura es como que marcó mucho a la política, ¿no? En adelante, y esto que decía Coti, de que Cristina dijo, no, tiene que ser alguien del mismo partido, y pese a todas las diferencias, mantener siempre el marco institucional. Cristina, ¿no? Lo tuiteó esto. Porque fue muy nocivo para la Argentina, la partida de la Rúa, ¿no? Exactamente. El final abrupto de la Rúa, que fue empujado por sectores del peronismo, claramente. Claro. No digo que la culpa fue el peronismo. Hubo sectores que echaron leña al fuego. No nos olvidemos. Al margen los saqueos fueron dirigidos desde 2 centros, desde La Plata y desde Mar del Plata. Tremendo. No tremendo me dato nombre, histórico. porque lo vi en un informe de inteligencia de la Gendarmería de la época, pero bueno, vos me pedías memoria, acá tenemos un poco de memoria. Vos cubrías, pero la ruptura, vos cubrías Ministerio de Defensa en esa época. O sea que sí, hacía bien. Fuerza de Seguridad. Claro. Me acuerdo de haber tenido acceso a informes de inteligencia, pero es más complejo, ¿no? Con organizar unos saqueos no se cae un presidente, ¿no? La clase media le había bajado el pulgar, recordemos. Tal cual, pero ¿por qué Fue el estamos estallido de la convertibilidad, el estallido de un sistema que no funcionaba más, que estaba agotado, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en ese momento, ante la renuncia o ante la ausencia de un presidente provisional, que sea del oficialismo de entonces, quien asumía el cargo de presidente provisional, que era un peronista, queda a cargo primero del Senado y después queda a cargo de la presidencia de la Nación. Bueno, de hecho el año pasado hubo, creo que fue un día,
no me acuerdo ahora exactamente la fecha, en donde tanto Javier Milei como Victoria Villarroel estaban fuera del país. Por lo tanto, oficialmente el presidente fue Bartolomé Abdala. Un día, unas horas. Pero bueno, eso firmar. es lo que, claro, eso es lo que significa, digamos, la importancia de la línea sucesoria, y por eso es que estamos tan interesados en lo que va a suceder mañana, porque más allá de que la intención de Abdala es seguir ocupando ese puesto, no está del todo claro. Tengo entendido que hoy durante la tarde va a haber reuniones en la Casa Rosada para buscar terminar de definir cuál va a ser entonces el nombre de quien ocupe esa silla. De hecho, bueno, quienes sigan las sesiones en la Cámara Alta verán que, así como pasa acá en la Cámara de Diputados, que Martín Menem se ausenta un ratito y viene el siguiente en la línea, bueno, en el Senado pasa lo mismo. Cuando no está Victoria Villarroel, quien conduce la sesión es Bartolomé Abdala actualmente. Claro, exactamente. Por eso quien tiene ese cargo o se lleva bien con el vicepresidente o la pasa mal, en este caso la vicepresidenta, porque es quien te dice, bueno, tenés que presidir la sesión durante las próximas 3 horas, me tenés que ayudar en esto, o sea, tenés que estar corriendo atrás, básicamente, Sí. ¿no? Sí, el tema del vínculo entre quien ocupe la vicepresidencia de la Nación y la presidencia provisional del Senado es importante. Y de hecho, el año pasado recuerdo que antes del recambio legislativo, que había muchas dudas sobre qué rol iba a cumplir Patricia Bullrich, que finalmente terminó siendo la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, en algún momento se habló, hubo un rum rum de qué pasaba si le tocaba a ella ocupar ese lugar de la presidencia provisional del Senado, pero lo cierto es que, bueno, el vínculo con Victoria Villarroel sabemos que no es de los mejores, entonces quizás no sería la mejor idea. No, y aparte, quien tome ese lugar, si no tiene un buen vínculo con Villarroel, puede ser momentos incómodos, ¿no? Porque tenés que coordinar cuestiones referidas a la sesión, y Abdala en estos 2 años, obviamente forjó un buen vínculo con Villarroel, y también con el resto de los bloques. El Senado es muy corporativo, le es muy difícil al Senado cambiar de cargos, le es muy difícil, o sea, porque hay todo un sistema, una maquinaria que está un poquito anquilosada después de tantos años. Aparte, la renovación no es tan abrupta como en diputados, porque se renuevan por tercios. Entonces, obviamente que alguien que está 2 años es un senador ya viejo, experimentado, respetado, y si pones un presidente provisional nuevo, puede ser que tenga alguna resistencia. Bueno, en fin, no tenemos información más que las versiones que indican que Abdala sigue salvo qué. Exactamente. ¿No? O sea, a ver, nombres siempre circulan nombres. Pero lo cierto es que no hay ningún tipo de certeza, hay mucho hermetismo en el oficialismo para conocer finalmente quién va a ocupar ese lugar, pero bueno, mañana vamos a saber a partir de las 12 del mediodía, como repasábamos recién. ¿A las 12 del mediodía la sesión? 12 del mediodía, martes 12 del mediodía, entonces se definirá la elección de las autoridades en la Cámara Alta. Decíamos que va a ser una semana muy cargada y que todavía le queda al oficialismo cerrar y terminar de aprobar los proyectos que envió a las extraordinarias. Por eso este jueves al 26 de diciembre, en el Senado también va a haber otra sesión. En este caso no sería una sesión designada por el reglamento como sí la de autoridades, sino que es una sesión extraordinaria donde se va a buscar darle sanción definitiva a la ley penal juvenil. Se suma al temario la ley de glaciares, que mencionábamos antes que había quedado con dictamen en diciembre, pero no había formado parte de la sesión en la que sí se le dio la media sanción a la reforma laboral. Y se agrega también el pliego de Fernando Iglesias. Cabe destacar que en el caso de la ley de glaciares, esto va a quedar con una media sanción hasta el periodo ordinario, que comienza el domingo. Pero, digamos, no hay ningún tipo de problema administrativo con eso, sino que, bueno, se continúa con la media sanción y pasará a la Cámara de Diputados. ¿Va a ser una sesión larga, Coti? Y mira, yo calculo que sí, pero no sé si tanto, porque tenemos el viernes otra. O sea, ¿cuánto margen hay para que la sesión sea muy extensa? Empieza a la mañana, esta puede terminar ¿Pero la que noche? van a quedarse de corrido? Y bueno, van y vienen, si viste que qué paran sé yo. cerca. La verdad es que no tengo precisiones sobre la duración. No imagino sesiones cortas en general, pero sí sé que para el viernes
se espera, quizás de la reforma laboral se ha hablado mucho, ¿no? A ver, ya tuvo su tratamiento en el Senado, ya pasó a diputados. Parece que va a haber una gran lista de oradores vinculado al tema Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Eso dicen. Eso dicen. Eso Entonces, dicen, que por esa razón lo pusieron el viernes. claro, porque si no, lo lógico sería que se junte todo en la sesión del jueves, ¿no? Ley penal juvenil, glaciares, pliego y Pero Unión Europea, el tema de Mercosur. reforma laboral, ya vamos a ir a la sesión del viernes, recién veíamos la convocatoria del jueves, la convocatoria del viernes acaba de salir, pero bueno, Coti ya tenía toda la información exclusiva, acaba de salir recientemente acaba de salir la convocatoria, o sea, ya está confirmado sesiones de jueves y viernes. ¿El punto cuál es acá? Estoy pensando, aceptación de cambio introducido en diputados, Sí. reforma laboral. Sí. ¿Van a volver a hablar todos juntos? Por eso, a ver, yo no imagino una gran Todos lista de juntos no, digo, de a oradores. uno, pero- No imagino una gran lista de oradores vinculado a la ley de reforma laboral, sinceramente. Puede pasar, sí, puede pasar. Ahora, está todo dicho. Se habló en el Senado, se habló en El debate en el diputados. Senado ya transcurrió. Por eso, Ya se dio ya hubo un debate, debate. sí, sí. A ver, técnicamente lo que sucede es que como se hizo una modificación a la media sanción que vino del Senado, porque quitar un artículo es una modificación, bueno, tiene que ratificarse por la Cámara de Origen. Lo que tiene el Senado que hacer es o aceptar los cambios que vienen de diputados, es decir, la ley tal cual salió del Senado, pero sin el artículo 44, o insistir en su redacción original. Técnicamente es eso. No va a haber insistencia de la redacción original porque ya sabemos que fue el propio oficialismo. Pero el para que vos Unión por la dijo- Patria va a hablar mucho, Yo creo que sí. ¿sí? Me puedo equivocar, pero Aparte, puede ser. vos sabés que cuando yo escuché la misma versión de que había expectativas de una larga lista de oradores para acuerdo Mercosur-Unión Europea, y lo que uno dice expectativa, bueno, alguien habló ahí con Unión por la Patria y preguntó. Y En sí. realidad con Interbloque Populares se llama. Para intentar ordenar claro. toda la semana, digamos, ¿no? Porque Alguien si no, habló, y no hubo reuniones formales. evidentemente cuando dicen- conversaciones estimamos que hubo para poder ordenar justamente esta semana Y en en esa cuanto a todos los conversación le proyectos que tendrían que haber tenés. preguntado, ¿ustedes van a hablar mucho con Mercosur y Europea? ¿Van a hablar por otro tema? Por reforma Y laboral. bueno, seguramente le dijeron no tanto. Puede ser. Igual los senadores y insisto. los diputados llegan a Buenos Aires en estos días y como si tienen que quedar hasta el domingo, Sí. porque está la apertura de sesiones, Esa están es la libres, última placa. Sí. están libres el jueves, viernes, o sea que sábado se pueden quedar hasta las 2 de la mañana. Bueno, puede Es ser. bastante inusual, ¿no? Para lo que es el Senado. Para lo que es el Congreso en general. El Congreso en general, pero el Senado sobre todo. ¿no? Sí, ha habido sesiones los viernes cuando hay situaciones de urgencia. Mucho diciembre, me acuerdo, muchos viernes de diciembre. Puede ser. Bueno, Sí. la reforma laboral también se trata un viernes. Arrancó un viernes en el Senado. Un No viernes. me acuerdo en la el- fecha ahora. Un viernes. Sí. Yo recuerdo el presupuesto viernes 26 de diciembre, que fue post Navidad, que eso es todo inusual junto, viernes, post Navidad. Sí. Y en el caso de el Senado, no, miércoles 11. Ah, miércoles 11. No, te estás confundiendo con el Me estoy presupuesto. confundiendo. No, sí, o con un dictamen, puede ser. No, no, el Puede ser, presupuesto ya me fue mezclé. el día viernes 26 de diciembre, que se trató el presupuesto, se convirtió en ley, exactamente. Bueno, y me decías, entonces, de corrido jueves, de corrido viernes, Sí. y nos Saltamos quedamos al durmiendo por acá cerquita, y el domingo, igual a la noche, hay tiempo, Sí, es verdad. a la noche. A la noche va a venir el presidente de la Nación a hacer la apertura de sesiones del periodo ordinario, que decíamos comienza el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Uno de los objetivos principales era y es que Javier Milei pueda venir a dar su discurso con la reforma laboral sancionada. Fresquita va a estar, Nada, va a tener horas. va a nada tener más. horas. Horas desde su sanción definitiva. Así que el objetivo principal para el oficialismo es ese, que el Javier Milei llegue el domingo y hable, entre otras cosas, porque obviamente tiene que, o probablemente hable de las reformas que se van a presentar. A propósito de esta agenda cargada Sí. que decís, Mauri, hubo declaraciones del jefe de gabinete esta ¿Qué dijo? mañana. Manuel Adorno. Dijo, pues, además estábamos justo comentando fuera de cámara
que aquí la Cámara de Diputados ya viene más planchada porque ya se hicieron acá los deberes y esta es una semana intensa del Senado. Pero ¿qué es lo que viene? Según dijo el jefe de gabinete, en la mesa hay 50 proyectos de ley de mayor impacto, a lo que ya se trató. Habló de 50 proyectos de ley, por lo que será un año movido e intenso en el Congreso. Declaraciones de esta mañana, de hace un rato, del jefe de gabinete, Manuel Adorni. Perfecto, bueno, exactamente, me parece que hay expectativas sobre todo de que esta mayoría se sostenga. Si esta mayoría se sostiene, podemos llegar a tener la posibilidad de que por lo menos intenten muchas leyes. Y como no se ve a la oposición coordinada, creo que el gobierno tiene por lo menos seguridad de decir, bueno, avanzamos, de última, si nos quedamos en el camino no pasa nada. Y hubo, hay que decirlo, una gimnasia de negociación bastante buena de las dos cámaras, en todos los temas, ¿no? De responsabilidad penal juvenil en esta Cámara, reforma laboral arrancó en el Senado, una gimnasia de negociación por la cual el gobierno tiene la pelota en los pies. De última puede demorar el partido, como pasó con el Senado, que estamos con proyectos de diciembre esperando, bueno, pero no viene una embestida en contra, ¿no? Creo que eso es positivo para el gobierno. No, yo veo lo mismo, me parece que a partir de los números que se vieron, sobre todo con la reforma laboral, obviamente que la ley penal juvenil también formaba parte de lo que el gobierno venía promoviendo, pero sobre todo con la reforma laboral me parece que, bueno, el oficialismo puede confiar en dar estas declaraciones por parte de Manuel Adorni. Entiendo que en una línea similar va a ir Javier Milei este domingo a la noche, prometiendo o anunciando el envío de proyectos de ley quizás eso es lo que el propio tiene que domingo. hacer siempre un 1 de marzo, ¿no? Y sí. Tiene que bueno, decir ¿sabes que está el artículo 99 de la Constitución, que es el que indica que el presidente es quien abre las sesiones ordinarias y dice justamente eso? Lo tenemos por ahí en las placas para repasar. Vamos que terminamos, vamos. Pero básicamente, lo tengo acá igual, no hay problema. El presidente hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas cámaras dando cuenta en esta ocasión del Estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución y recomendando a su consideración las medidas que juzguen necesarias y convenientes. Esa es la manda constitucional por la cual entonces va a estar Javier Milei este domingo a la noche haciendo la apertura de sesiones ordinarias y para este periodo 2026 con, bueno, entendemos el anuncio del envío de nuevos proyectos al Congreso. Impecable, Coti. Pausa. Enseguida volvemos con más La Bancada. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso,
la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Volvemos en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados. Estamos acá en el Congreso, estamos en el anexo de diputados, donde la semana pasada tuvimos un miércoles y un jueves súper intenso. Era viernes y costaba creer que la semana era corta. Así como yo empecé el miércoles y para mí pasaron como 15 días entre miércoles y viernes, porque tuvimos una jornada de comisión muy intensa el día miércoles y una jornada de recinto que empezó a las 2 de la tarde,
el día jueves porque había paro de la CGT Claro. y terminó a las 2 de la mañana, ¿no? 2, 3 de la mañana. Sí, 2 y pico, sí, por 2 ahí. y pico. O sea Sí, que- de hecho, a ver, arrancó tarde además del paro porque siendo justamente una semana corta, los vuelos no tienen la misma disponibilidad. Claro, había mucho miedo. De hecho, se habla de que algunas ausencias tuvieron que ver con esta falta de vuelos. Ujú. No es tan fácil, siempre decimos. Sé que estamos divididos acá en Diputados TV. Estamos quienes creemos que los vuelos pueden ser causal de una ausencia Sí. y quienes creen que no, que es solamente una excusa. Yo creo que, de hecho, me pasó este fin de semana estar con alguien que no había podido volver de Mendoza Ah. y nada, no hay vuelo, qué sé yo, ¿qué haces? No, yo creo que estoy con vos, pero sí Estás conmigo. reconozco Sí. que a veces se usa como excusa, porque sabiendo que en la realidad a veces puede generar verdaderas complicaciones, sabemos que han existido algunas circunstancias donde se habla de vuelos y quizás no ese es el problema. Bueno, pero vos te enterás el martes que hay un paro en la CGT, lunes, martes, ¿no? El mar. El martes, Sí. el martes sí. Mm. Bueno, por ahí fue el lunes, quizá ahí se me cae el argumento, pero tendrás el martes que hubo un paro de la CGT y tenías un vuelo el miércoles para sesionar el jueves. Sí. Se te cae el vuelo el miércoles, lo que tenés que hacer, si tenés 18, 24 horas de viaje por tierra, es buscar un auto el miércoles y salir 18 o 24 horas. Otra no te queda, salvo que No. era un vuelo privado. No. Bueno, hay Complicado. maneras. porque Yo soy Lasky está de Él Yo está de soy la de otra los que vereda, está creen muy que bien, hay- hay que pelear. que se llega, Te llega. que se busca la Pero manera. ¿cómo haces? Si te agarra en tierra del No, fuego, ¿qué o sea, haces? ¿Nadás? ¿Qué haces? siempre te puede pasar un imprevisto. A cualquiera le pasa un imprevisto. Claro. Pero si uno tiene que llegar y estar tal día y hay tales riesgos, uno viaja 2 días antes o busca la manera. Nosotros, el legislador es un ser humano como todos nosotros. Pero casi ningún ser humano tiene... Nosotros cuando llegamos a trabajar, podemos casi, tener algún problema, casi pero ningún ser humano tiene como laburo tomar un vuelo de línea de 2 horas o 3 horas todas las semanas. Casi ninguno. De hecho, es muy caro hacerlo. Obviamente No, la pero Cámara bueno, de Diputados sí, lo financia. Mira, mucha gente trabaja y vive arriba de aviones, mucha gente. Y tiene estos problemas todo el tiempo. Se traslada, bueno, pero Y los puede que tener vienen, y algún los que vienen en aviones contratiempo. privados a veces Pero salen cuando no cuando- tienen que salir y... uf. Pero cuando se trata de una sesión y de algo que está programado y todo, no hay mucha excusa para no llegar, ¿Sí? me parece. Sos así de duro. Sí, soy duro. Igual, perdón, la convocatoria no estaba oficializada. Exacto, ¿ves? Mirá, ahí tenés. Perdón. bueno. Siendo ¿No estaba oficializada realistas, la convocatoria? no. Pero vos No está. dijiste recién, Coti, que, Pero es se que pone se- de excusa el tema de los vuelos. Estoy Bueno, diciendo que pero a veces ahora se pone cambió de excusa. idea. A veces. No. Lo que yo digo es, yo coincido con Mauricio Bien, coincide conmigo. en que puede generar problemas, que no es algo sencillo de coordinar, pero sí sé que hay momentos, aprovechando esa circunstancia de la realidad, donde se usa como excusa. Me parece que en este caso, la semana pasada fue feriado lunes y martes, el miércoles, después de durante la comisión, después de que se logró el dictamen, ahí recién se oficializó la convocatoria de una sesión que ya sabíamos que iba a suceder, pero que todavía no tenía horario y que, insisto, formalmente no estaba Creo que faltó un convocada. diputado de Tierra del Fuego. Desde Tierra del Fuego solo podés venir en avión. Salvo que vayas por tierra hasta Chile. Es muy complicado. O sea, si vos no reaccionaste a tiempo, no advertiste tipo viernes, sábado que podías llegar a tener un paro de la CGT, lo cierto es que en la anterior sesión del Senado no hubo paro, hubo movilización. Ujú. Entonces por ahí especulabas con eso Sí. y se te cae el vuelo. Sí, sí, sí. No, Pero bueno, yo no digo que no hay situaciones con inconvenientes, pero creo que se pueden subsanar. se puede subsanar. Bueno, Así como si vos estás en tu trabajo, mucha gente se arma el operativo con los remises, bueno, hay paro, ¿quién necesita para llegar al trabajo? está bien, pero una cosa es un Las remis de una hora, empresas otra cosa... hacen eso, ponen una combi, salimos de tal lado, acá también. No, sí, pero el tema es que hay El que trayectos... ordena el bloque, el jefe del bloque agarra, hace los poroteos, el que no Sí, se te viene... manda una combi. Siempre digo, Nos organizamos siempre está en la este situación punto. excepcional, pero la un situación trayecto de 24 excepcional. horas. Si vos tiene que llegar en 18 y por tierra tardás 24. ¿Cómo haces? No, Se pero te no complica. hablamos por tierra. Están los vuelos, siempre hay Pero no, vuelos. si hubo Siempre paro, hay no hubo vuelos. vuelos. No, siempre. No hubo paro. En Bueno. realidad lo que muchos imaginan es que se consigue un vuelo como sea, ¿no? O sea, aparece algún asiento, pero acá se Además, levantaron los vuelos. En general, la gente que está dedicada a la política
vive, vos sabés cómo es, Mauri, 24 horas, Conectada. 24/7, como se dice, metida en la política y no se dedica a otra cosa, está totalmente dedicada. Entonces no es que, no, justo tenía que cocinar para el... No, Pero eso es también hace cierto. política en de sus mi hijo, provincias, no es también, así. también hace política, los votan en sus provincias, no seas porteño céntrico, Brolaski. No soy porteño Los céntrico. votan en sus provincias, tienen que estar. Un día El que no estuvimos- llega es porque algo pasa. estuvimos ahí. una- Vos decís que no reunión. llega porque no quiere, porque no le puso la voluntad Sí, suficiente. Tuvimos Algo una pasa. reunión, un día compartimos una reunión con muchas, pero bueno, una que me acuerdo, con un expresidente de la Cámara que decía que en España, concretamente, en las diferentes provincias de España, había mucha bronca si el legislador estaba mucho tiempo en Madrid, no les gustaba. Porque Mirá. decían que hacía cosas que no tenían que ver con el trabajo. Claro. Entonces, era tanta la presión social que había de un valenciano para que su representante no estuviera mucho en Madrid, Que se volvían iba rápido. y venía, ¿viste? Tren bala a la mañana, Sí, tren bala a la igual, noche. perdón, nuestro país es muy grande. Encima, También. es Muy muy grande grande, y la o sea, conect- no es Eso como es verdad, España. ¿eh? Entonces también manejamos otro tipo de distancias. Exacto. Vale exacto. la pena remarcarlo. Somos el octavo territorio El del octavo mundo. territorio del Claro, mundo. Del chicos, mundo. por Y eso. no tenemos vías férreas En que extensión. nos permitan. No tenemos en trasladarnos. bala para llegar. Claro, tal cual. No tenemos tren bala, tenemos aviones, si nos cortan el avión, se enoja Guido y tenés un montón de Todo mal. problemas. Bueno, Guido, gracias como siempre por este detalle, pero te tenemos más ahora porque vas a explicar lo que tiene que ver con uno de los temas que Coti anticipó el viernes. Se va a demorar. ¿Por qué doble sesión? Le preguntamos a Coti y dijo, bueno, porque el viernes está la reforma laboral, está el remate de la reforma laboral, va a ser ley con los cambios de diputados, pero está el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y todos quieren Así es. hablar. Todos quieren hablar. ¿Por qué todos quieren hablar, Guido, del viernes? ¿Tan Bueno, importantes? Es importante. Me acuerdo como anécdota, cuando esto avanzó mucho, que fue en 2019, en el gobierno Mauricio Macri, ¿te acordás? ¿Cómo Canciller olvidarlo? Forí. Otra situación que compartimos. ¿Era Forí el que lloraba? Era Forí. Sí. Era Forí, Uno nos decía, escuchamos ahí, Está estamos bien, acá. ahora vamos a ver, se negoció más de 20 años. Es muy importante el acuerdo. Y a veces, por más que lo que quieren los legisladores siempre, se puede decir que es histórico el acuerdo. Yo soy muy enemigo del adjetivo histórico que se usa para cualquier cosa. En Jornada periodismo histórica. está lleno del adjetivo histórico en todo cuando no lo amerita en absoluto. Pero este acuerdo sí es histórico, ¿no? Y los legisladores siempre tienen la voluntad de argumentar y de dejar para la historia y en las dejar por escrito su postura, ¿no? Frente a algo que lo merece, como este acuerdo Mercosur-Unión Europea, que decíamos se negoció más de 20 años. El principio de acuerdo, la base, se alcanzó en junio de 2019, recordemos, gobierno de Mauricio Macri, lágrimas del canciller Forí. El 17, igual duró poco, ¿no? Fue muy impactante, me acuerdo la noticia. Por eso estas cosas también tienen plazos largos, ¿no? Fue muy impactante la noticia, enseguida salieron los franceses a decir que ellos no firmaban nada y se armó un tole-tole importante en Me parece que es una algunos negociación países que tiene, de Europa, ¿no? que tiene 26 años ahora, en ese momento tenía 19 años. Sí, esa fue la base, igual Esa fue la base, sí. se estaba avanzando muchísimo. Ahí tenemos imágenes, si no me equivoco, del 17 de enero en Asunción, Paraguay, que fue suscripto por los cancilleres, puede ser. Y es el Ahí mismo las texto, veíamos. es el mismo texto que Está la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Vargas. No, No, me voy a equivocar, Van der Leyen, bueno, un apellido Apellido que difícil. no me lo acordaría si no lo leo. ahí lo leo. Pero sería es la presidenta de la Comisión Europea, los cancilleres, algunos presidentes, no fue Lula da Silva. Úrsula von der Leyen. Estuve cerca, von der Leyen. Con los presidentes, la ceremonia de firma que fue suscripto por los cancilleres, decíamos, no fue Lula da Silva, o ausencia notoria, alguien que empujó tanto como Brasil. Bueno, todos empujaron, pero Lula da Silva- Escribió notas a favor del acuerdo, Sí. de alguna manera lo anunció, empujó, que es una cosa que hace Brasil mucho en el Mercosur y que ha generado mucha rispidez, que te empuja a una situación casi de lo inevitable, porque es el país más grande, y después cuando había que firmar, no fue. No fue Lula, pero fue el canciller. Fue el canciller, desde sí, ya, firmó, o sea, pero no no quiso estuvo en la foto. ceremonia de Claro. firma. Claro.
que quedó, los presidentes, estaba el de Paraguay. No es algo agradable esto que hizo Lula, ¿no? tiene... No es algo agradable esto que hizo Lula, ¿no? No, hay algo que no se termina de entender de la interna Mercosur ahí, pero bueno. Son 4 países, no te puedes sacar una foto, la verdad que... No estuvo en la foto de la ceremonia de firma. Bueno, ahí está Milei, está Nieto. Bueno, esto 17 de enero, Asunción, Paraguay, suscrito por los cancilleres. Como todo tratado, acuerdo internacional, tiene que ser ratificado por los parlamentos para que entre en vigor. Esto es lo que pasó aquí el 12 de febrero, hace unos días. 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones. Y se vota esta semana en el Senado. Estos 42 negativos y la cantidad de afirmativos, aquí se mostró estas diferencias dentro del bloque del interbloque del peronismo, ¿no? En realidad acá es bloque, ¿eh? Sí, acá es bloque, perdón. Lo que voy a hacer es preguntarle a Coti. Fue una luz anticipatoria lo de que está hablando en este momento con fuentes del Senado, Coti. También va a votar dividido, imagino, el viernes Unión por la Patria. En realidad, interbloque populares se llama en el Senado del peronismo. Va a votar dividido popular. Tema, ¿no? Sí, imaginamos que sí, esto ha generado muchas rispideces dentro del peronismo. En las reuniones de bloque que se dieron acá antes de la sesión, salían siempre cada uno con una versión distinta de lo que había pasado en ese encuentro. Evidentemente no hay una unidad ni una línea de conducción respecto a este tema, así que posiblemente sí. Suceda lo mismo que acá. Hay muchas miradas respecto a este tema. ¿Por qué? Porque hay ganadores y hay perdedores en esto. ¿También en Argentina? También en Argentina. A ver, contame. Podemos seguirlo viendo con la placa y después tratamos de encontrar dónde están estos sectores. Los pilares del acuerdo, bueno, son el diálogo político, la cooperación y el comercio. Es una zona de 700 millones de personas. Estamos hablando, ¿no? Unión Europea más Mercosur. Se eliminan barreras arancelarias y no arancelarias. El Mercosur liberalizará el 91% de sus importaciones y la Unión Europea del 92% de sus importaciones. Cuando se habla de liberalizar, se habla de eliminar los aranceles. Hay aranceles para importar. O sea, si vos querés importar algo, te cobran un arancel y obviamente eso desalienta la importación y favorece el mercado interno. Para quien exporta, por ejemplo nosotros que exportamos granos, si exportamos granos y nos cobran un arancel, o sea, le cobran a el europeo que nos compra a nosotros, tenemos un problema o un conflicto, ¿no? Lo que hace un acuerdo de libre comercio es reducir estas situaciones al mínimo, ¿no? Sí, exactamente. Sigamos, normas de contratación pública y servicios. El acuerdo permite que las empresas de ambas regiones compitan en igualdad de condiciones en las licitaciones públicas de los gobiernos. Hay que verlo caminando esto, ¿no? Después, pero bueno. La siguiente placa, desarrollo sostenible y medio ambiente. Se obliga a ambas partes a cumplir con el Acuerdo de París sobre cambio climático. Difícil. Y combatir la deforestación. Obliga a respetar los derechos laborales y las normas de la OIT. Entonces esto es muy interesante porque son temas en conflicto dentro de lo que es la propia política exterior del gobierno, ¿no? Sí, bueno, el tema de cambio climático y todo, pero bueno, evidentemente hay cosas que cuando se hacen acuerdos se tienen que resignar pretensiones para ganar en otros aspectos. Claro. Nunca todo el mundo queda conforme, ¿no? Cooperación política, bueno, se fortalece el diálogo en temas de derechos humanos, migración, seguridad y ciencia, y representa, podemos decir globalmente, ¿no? Conceptualmente, una alianza estratégica para reducir la dependencia comercial de países como China o Estados Unidos. ¿Esto es una carta de intención? ¿Está en la carta de intención esto de la dependencia o es un análisis político que hacen las partes? No, es un análisis que se hace. No sé si esto es para ver qué pasa con China. No, porque vos sabés que me contaban, y seguramente te pasó a vos que hablas con todo el mundo, que esto mismo que vos escribiste acá fue parte de una reunión del bloque de Unión por la Patria, de algunos de los que votaron a favor, que dijeron
Nosotros no podemos estar enojados con la independencia de China y Estados Unidos Y no y hacer rechazar acuerdos con otras regiones. Sí. No podemos pedirle al presidente que ejerza el multilateralismo y firme un acuerdo donde ratifica convenios como el Acuerdo de París por cambio climático y decimos Y que le no. decimos que no. Sí, Pero bueno, totalmente. es un tema del peronismo, ¿no? O sea, Ujú. que no corta ni pincha a la hora de llegar a la mayoría. Y esto está pasando ahora, ¿no? En las dos cámaras. Mauri, si hilamos un poco más, Hilamos, más fino, sectores ganadores serían sectores con perfil exportador, esto que vos decías hace un ratito, agroindustria, economías regionales, los que exportan carne vacuna de aviar, pesca, frutas, cítricos especialmente, miel, biocombustibles, vinos, alimentos premium, servicios basados en el conocimiento, empresas de software, Todos esos ganan. etcétera. Ganadores. Perdedores, un gran perdedor. Se tiene que adaptar, hay tiempo, ¿no? Hay Desafíos. tiempo para esto, desafíos. Por ejemplo, el sector automotriz. ¿Qué ¿no? le pasa? A ver. ¿Qué No, le bueno, pasa se mañana? levantan barreras y entran más. Es como, Productos no. que pueden llegar a competir acá. claro, productos en competencia. Nosotros no tenemos un acuerdo automotriz con Brasil, eso de alguna manera se libera Sí, bueno, el Mercosur. el Mercosur. Tendría que Lo estar. que me contaban, Es muy específico el tema automotriz Brasil-Argentina, siempre, ¿no? Dentro del Mercosur, y esto habría que analizarlo por expertos del tema, ¿no? Pero, porque es muy fino, ¿no? El tema de la producción automotriz, que se produce en un país, en otro país, las autopartes, se reparten las cuotas, es muy fino siempre el tema automotriz. Pero hacia dentro de 10 años, cuando se vayan levantando, se da un tiempo para ir levantando las barreras arancelarias. No es de un Me día para el O sea, otro. es progresivo. Porque si no es un crack. que ¿no? uno de los temas que estuvo muy fuerte en la discusión de Unión por la Patria fue que si vos te apartás de este acuerdo, no solamente que vas a tener problema con el mercado europeo, vas a tener problema con el mercado brasilero. Y ahí donde los que estaban muy nerviosos era el sector viñatero. Porque dice, nosotros nos apartamos de este acuerdo y lo que va a hacer Brasil es comprar vinos en Europa. Porque el vino va a ser más barato que el nuestro. Entonces vamos a quedar afuera y uno de los mercados que le queda a la industria vitivinícola muy fuerte, que tiene, digo que le queda porque es una industria que está teniendo problemas de baja de consumo del Así vino en es. todo el mundo. Entonces, perder un mercado como el de Brasil, que le podría comprar a Francia más barato, ahí respondió en el recinto, recuerdo, Julia Estrada, y dijo, pero ojo que se va a comprar a granel más barato y va a ser, bueno, es complicado, ¿no? Sí. Quizás. ¿Pierde automotriz nomás o pierde otro? Automotriz, ¿Quién más pierde? perdedores, a ver. Agricultura, acá en este machete que tengo. Gana. Agricultura familiar y pequeños productores. ¿Esos pierden? Al no ser sectores agricultura familiar, estamos hablando, que no están integrados en cadenas globales de valor, pueden quedar desplazados. Sectores agrícolas en Europa, ¿no? El caso siempre... Francia. El caso más notable es siempre el despelote con los famosos agricultores franceses. Acá Benaín siempre me dice Irlanda, no te olvides de Irlanda. Bueno, está bien, no nos olvidamos de Irlanda. Tiene link con Irlanda. Sí, Benaín. sí, sí. ¿Conoce la realidad irlandesa? Que igual de todas Me maneras creo que no sorprende. forma parte de la Unión Europea Claro. porque está en el Brexit, pero bueno, Este, siempre Sí, me dice Irlanda, que es uno pero de los hace problemas. poco teníamos, hace unos verano, ¿no? Estuvieron los tractores de los productores franceses en las puertas de París, en París, haciendo una protesta. Sí, exactamente, con todo es un problema que Pero bueno, tiene... hay que resignar y... Pero fíjense en cómo está Macron con este tema, que si Macron les presta atención a sus agricultores, se queda fuera de un acuerdo con Sudamérica mientras está confrontando con Estados Unidos y viendo cómo crece el mercado de Asia a través de China, que a su vez es socia de Rusia. O sea, si te enojas con Sudamérica, Tiene un ya problema no te queda parecido. ¿Vos nada. querés decir que Macron tiene un problema parecido al peronismo? Tiene un problema gravísimo. Un dilema. Digamos, no puede. ¿Qué va a hacer, pobre Macron? ¿Se va a enojar con nosotros? Somos lo último que les queda. Claro. O sea que por lo menos leí en la prensa europea que este es el tema de Macron, ¿no? Que decir, bueno, que Alemania le está diciendo, bueno, a ver, pará un poquito, a ver, ¿cuál es tu destino? Porque ya o es Sudamérica o no es nada, ¿viste? Pero bueno, es complicado Europa porque, decía un día Pepe Mujica, es muy difícil dejar de ser, ¿no? Es más fácil no ser
Y soñar con ser, dejar de ser, es muy difícil. Y Europa, decía Mujica, dejó de ser una potencia. Claro. Ujú. Más Sí, allá que a sí. nosotros nos gusta. Sí. Sí, asumirse en ese rol en la geopolítica mundial, básicamente. Un rol secundario. Sí, es verdad, claro. Un rol secundario, pero con buenos Después de edificios. ser protagonista. Con buenos edificios, con buenas... Linda arquitectura, claro. sí, mucha comida rica. Ver qué pasa también, hay muchas dudas, ¿no? Hacia en esto de la geopolítica y el rol de Trump, que sacudió tanto el tablero, está sacudiendo el tablero global, pero las informaciones que vienen de Estados Unidos dicen que no está bien electoralmente el año que viene. Ah. Donald Trump. Donald Trump no está bien y quizás ¿No es este algunas año, cosas perdón? podrían Sí. cambiar, ¿no? ¿No es este año? Perdón. Ya estamos en 2026. Perdón, Claro. estamos exactamente. Las legislativas. Todavía estás Me medio de quedé vacaciones, no en pasa el pasado nada. de Las 2025. legislativas de diciembre. Por eso Exactamente. arrancó tan intenso este año Trump, porque necesita llegar Juntar bien a las votos. legislativas. Después tiene este fallo, nada menos que de la Corte, echando hacia atrás toda su política de aranceles. Claro. Por eso, está todo muy relacionado, ¿no? En este mundo globalizado, y vamos a ver qué pasa. Pero No, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, pase lo que pase, va a ser aprobado, vamos a decirlo en otros está términos. avanzando. Va a ser aprobado, Va a ser Coti, aprobado. Sí. Va a ser aprobado, va a avanzar y se va a ir implementando gradualmente. con dificultades, pero gradualmente. El viernes, Coti, decíamos, va a ser aprobado. Sí, Vamos a definitivamente. terminar el viernes con el acuerdo Con las dos Mercosur, leyes aprobadas. Unión Europea ratificado. Ujú. Se tiene que ratificar en el resto de los países del Eso quería Mercosur. preguntarles. ¿Vamos a llegar a ser el primero? Aparentemente sí. ¿Sí, no? Aparentemente, en los últimos días no seguí el tema Uruguay, que Estaba en eso. fue el primero en enviar el acuerdo al Congreso y picaba en punta para ser el primero. Ok. Igual es para la estadística, El ¿no? Parlamento Europeo le pidió un informe de impacto a la Corte Internacional de Justicia, en realidad a la Corte de Justicia del Parlamento. En Europa, una parte del acuerdo se trata vía Parlamento Europeo, porque los países se dieron la soberanía, es un organismo internacional bastante, dicen, el más importante del mundo justamente por eso, porque no es una unión, sino que hay un poder del organismo por sobre los países en algunos aspectos, en otros sí. Creo que el aspecto político tiene que tener algún aval de cada uno de los parlamentos, o sea que esto tiene una implementación lenta. Claro. Pero bueno, Argentina se posicionaría siendo el primer país que la avala, porque de alguna manera podría mover su economía en ese sentido, ¿no? Sabiendo de que esto se va a implementar. Gracias, Guido, por las placas y por esta hora intensa que me regalaste. Y gracias, Coti, también. Gracias. Gracias a ustedes. Mañana volvemos acá a las 13 en La Bancada por Diputados TV.